Buenas tardes amigos, vamos a hacer una capacitación de calentadores de paso continuo bajo la norma NTC 3531 y la norma NTC 3643, que son normas técnicas colombianas aplicables en nuestro país. La NTC 3531 es la que habla de la construcción de los calentadores de paso y la norma NTC 3643 es la que nos habla de la instalación del calentador de paso continuo. ¿Qué es un calentador de paso continuo? Es el artefacto en el cual el calentamiento del agua se produce en forma instantánea, en el momento que circula por el intercambiador de calor. Este procedimiento, según la norma, después de unos 20 a 25 segundos, el calentador debe subir un delta de temperatura de 25 grados centígrados. El principio de funcionamiento de un calentador está basado en unos componentes importantes. Quiere decir, en el mercado existen calentadores de hace 30 años que manejan unos sistemas más viejos que los actuales calentadores modernos. Quiere decir, todo calentador de agua tiene una válvula hidráulica. Quiere decir, el agua fría, lo primero que debe hacer, debe pasar por la válvula hidráulica, donde internamente tiene unos componentes que son la membrana, el regulador de caudal, que es la encargada de pasar el agua y activar el diafragma o membrana, y esta por sí activa un plato membrana o un disco pulsador, que al accionar un vástago en las válvulas de gas hay un muelle con una válvula principal de gas que es activada por este mecanismo, y este mecanismo pasa a la válvula de gas dándole paso al otro componente que es el quemador. El intercambiador de calor también es una parte fundamental, que ya al pasar el agua por el intercambio de calor con la combustión del quemador, este es el encargado de dar la transferencia de calor a la eficiencia máxima que tiene el calentador. Y los calentadores, por norma, deben tener dispositivos de seguridad como el termostato de humos o sensor de bloqueo de gases de la combustión para evacuar de que estos se retrocedan al recinto donde está instalado el calentador. Termostato high límite de agua, que es otro dispositivo de seguridad que lo menciona la norma 3531 y está ubicado en el intercambiador de calor en uno de los serpentines para controlar la temperatura del agua y evitar riesgos de que éste sufra por exceso de temperatura. Normalmente vienen calibrados desde 60 grados en algunas marcas hasta 90 grados máximo. También otro dispositivo de seguridad es el sensor de ionización o sensor de llama. En los calentadores viejos de versiones anteriores, que eran calentadores de encendidos manuales, estos calentadores, su dispositivo de seguridad está basado en una termocupla, la cual esa termocupla o termopal genera un voltaje de 15 a 50 milivoltios que es encargado de energizar un electroimán o una bobina dentro de la válvula de gas principal. Continuamos con el principio de funcionamiento. Quiere decir, al abrir un grifo, se abre la llave caliente, entra el agua, pasa por la válvula hidráulica, entra por la válvula hidráulica del calentador y esta acciona la válvula de gas dejando pasar gas al quemador, siempre y cuando ya esté energizada el electroimán en los calentadores versiones anteriores. En los calentadores de tecnología moderna ya hay un sistema más moderno, quiere decir, al pasar el agua, la válvula hidráulica con sus mecanismos activa un interruptor o microswitch que está ubicado al lado de la válvula hidráulica y este le da una señal eléctrica a una tarjeta, a un módulo electrónico, donde el módulo electrónico es la encargada de activar los mecanismos de la válvula de gas o una válvula electroválvula y al mismo tiempo los dispositivos de seguridad. Quiere decir, ya aquí en estos calentadores ya hay un dispositivo de seguridad llamado sensor de ionización. Y él prende, en el cuarto paso, ya cuando prende la llama del quemador, este sensor de ionización, la función es rectificar y vigilar la llama. Como dispositivo de seguridad, en caso de que haya una ausencia de llama, él en unos menos de un segundo debe cerrar el paso del gas. Por eso este dispositivo en los calentadores electrónicos son más seguros que los calentadores anteriores, porque este dispositivo cierra el paso del gas en menos de un segundo. En cambio, la termocupla o el termopar
puede demorarse 10 segundos o bajo una norma, cumpliendo la norma 3531, el requisito tiene que cumplir máximo 60 segundos para cerrar el paso del gas. En el paso del agua caliente al intercambiador de calor, entonces ya esta agua, al pasar por el intercambiador de calor, estando encendido el quemador, es donde se da la transferencia de calor. Quiere decir, aquí es donde se aprovecha al máximo los productos calientes de la combustión o de la llama para generar una eficiencia de los calentadores. Los calentadores viejos, modelos anteriores, eran calentadores que manejaban eficiencias no más hasta un 75%. La tecnología de ahora está manejando calentadores que manejan una eficiencia del 80% por encima hasta un 90 y pico por ciento normales. Ya los calentadores más modernos, que son de condensación, son eficiencias de más del 100%. Entonces ya al abrir un grifo pasa el agua caliente al sistema de las regaderas que alimentan varios puntos de una casa. Esto dependiendo del tamaño del calentador. Es decir, si es un calentador de 5 a 6 litros por minuto, está recomendado para alimentar un solo punto simultáneamente. Ya un calentador de 10 litros por minuto lo recomiendan para 2 puntos simultáneamente. Y un calentador de 13 litros por minuto de 2 a 3 puntos simultáneamente. Los calentadores de 16 litros por minuto, 4 grifos simultáneamente. Entonces eso también depende de la capacidad del calentador en litros por minuto. En el mercado existen modelos de calefones en el mercado de diferentes diseños. Quiere decir, los que llegaron hace más de 30 años fueron calentadores que en su dispositivo de seguridad funcionaba con cinta bimetálica. Quiere decir, con una cinta, una lámina bimetálica que al encender el calentador manualmente se prendía el piloto y el piloto era el encargado de doblar esta cinta bimetálica. Entonces estos equipos totalmente ya están prohibidos en el mercado. ¿Por qué razón? Porque el dispositivo de seguridad era de control simple, no controlaba, sino que si apagaba el piloto, cerraba solamente el paso del gas de la válvula principal y seguía constantemente botando gas por el piloto. Los calentadores con termopar y protector térmico, quiere decir, ya son calentadores que todavía existen en el mercado y hay miles de calentadores que todavía son aceptables. Quiere decir, estos calentadores funcionan con una termocupla, el cual su función es cuando se enciende el piloto en forma manual, ya sea por encendido piezoeléctrico o por un cerillo de un fósforo. Este termopar es encargado de energizar un electroimán que va dentro de la válvula de gas principal. Este electroimán, al no percibir el voltaje necesario, o si se apaga la llama del piloto, él se enfría y genera un descenso en el voltaje, el cual automáticamente cierra el paso del gas. Ya en el mercado actualmente están llegando los calentadores más modernos, quiere decir, los calentadores de tecnología avanzada, los electrónicos. Los calentadores electrónicos son los que se están viendo actualmente en el mercado, son los más modernos, se llaman calentadores de encendido electrónico ionizados. ¿Por qué se les dice ionizados? Porque ya tienen un electrodo o un sensor de ionización de llama, el cual, si hay una ausencia de llama, la respuesta es más rápida que los calentadores de termopar. El paso del gas lo cierra en menos de un segundo. Y tienen sistemas de seguridad, como un sistema ODS, que es un sensor de atmósfera, oxígeno, deflexión Safati, el cual es un sensor para ausencia de oxígeno en el recinto. Quiere decir, estos calentadores son los más modernos que existen en el mercado porque cumplen esas funciones. Y además, muchos de estos calentadores están llegando con sistemas de tarjetas, de tarjetas que controlan códigos de errores y son inteligentes. Quiere decir, si hay una falla en un sistema, en un circuito del calentador, como un termostato o un presostato o una ausencia de llama, ellos inmediatamente sale en el display un código de error. Entonces son calentadores que al mismo tiempo le ayudan al técnico a orientarlo para un cuadro de fallas. Ya estos calentadores también manejan, como le digo, la válvula hidráulica ya es reemplazada en estos equipos. Quiere decir, ya manejan unos sensores de flujo de agua, quiere decir unos flujostatos, el cual son calentadores que trabajan con presiones de agua muy bajas y con caudales de agua mínimos de 2.5 litros por minuto.
Estos calentadores se clasifican en tipos según la norma 3527 y la NTC 3531. En el mercado existen calentadores tipo A, en el mercado colombiano, calentadores tipo A, que son los únicos que no requieren ducto, y tipo AAS, que obligatoriamente tienen que tener un A, quiere decir sensor de atmósfera. B1, B11, B2, B22, B23, que son los tiro forzado. El B1 y el B11 son los tiro natural. El C1, C2, C3 y los C12 y C32 son los calentadores más seguros y más modernos, que se les llama cámara estanca, de circuito cerrado. Estos son los únicos equipos que se pueden instalar en alcobas, dormitorios o en los baños al mismo tiempo. Estos calentadores también trabajan con electroválvulas solenoides, trabajan con corriente alterna y corriente continua. Ya enseguida vamos a hablar de cada uno específicamente en la clasificación de los calentadores. Entonces, según la norma NTC 3531, la clasificación de los calentadores de paso se clasifican en categorías. Quiere decir, en la ficha técnica usted va a encontrar algunos que están marcados con categoría 1-3, como en este caso, que dice categoría 1-3. ¿Qué quiere decir categoría 1-3? Que está diseñado para una sola familia de gas, cuando es categoría 1, de la tercera familia. ¿Cuál es el gas de la tercera familia? Es el gas GLP, gas licuado de propano, gas licuado de petróleo, propano o butano. Entonces aquí estamos viendo la ficha técnica de un equipo categoría 1-3. Y aquí pasamos a ver un calentador categoría 2H. ¿Qué quiere decir categoría 2H? Que está diseñado para utilizar gas de la segunda familia del grupo H. Quiere decir, aquí vemos categoría 1 romano 2H. 2H. Entonces este calentador, según la norma, está diseñado para usar únicamente gas natural. La norma prohíbe convertir estos equipos. Yo, por ejemplo, como instructor y formador de gasodomésticos, yo creo que un técnico muy calificado lo puede convertir, de que tenga conocimientos de combustión, que tenga conocimientos de unidades de presión, calibración y mediciones de monóxido. Debe dejar el equipo totalmente calibrado, como el cálculo del inyector, debe ser muy exacto en esta conversión. Entonces, un técnico calificado, para mí, si maneja estos parámetros, lo puede hacer. Categoría 2 romano 2H3 BP. Ya estos son los gasodomésticos que están diseñados para utilizar gases de la segunda familia, del grupo H y de la tercera familia. Quiere decir, estos equipos son versátiles. Entonces, por ejemplo, esta ficha técnica quiere decir que está diseñado para usar gas de la segunda familia, gas natural del grupo H, que es el gas natural del índice UV más alto. Tercera familia, butano, propano, que son los gases licuados del petróleo. Por ejemplo, aquí vemos una ficha técnica de un calentador Bosch, donde ya el calentador está diseñado para GLP. Categoría 2H3BP. Quiere decir, si este equipo se va a convertir en la marca Bosch, hay que adquirir el kit de conversión. Las recomendaciones del fabricante de la marca, entonces ellos exigen cambiar el cono del gas, cambiar los inyectores y la calibración del equipo. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Bueno, la 3531, estamos hablando que es la norma de construcción de los calentadores de paso. También los calentadores se clasifican en tipos. Por ejemplo, el tipo A, estábamos hablando ahora, ¿qué quiere decir tipo A? AS quiere decir tiene un sensor de atmósfera, que es lo mismo que un ODS. Con ODS es un dispositivo de seguridad en ausencia de oxígeno. Quiere decir, para si hay problemas de oxígeno en el recinto, este calentador, por norma, debe apagar el quemador. Porque, ¿qué hace el sistema ODS o el sensor de atmósfera? Al no detectar en la combustión el oxígeno necesario para evitar acumulación de monóxido en el recinto, el equipo debe apagar, cerrar el paso del gas al quemador.
Este equipo en Colombia no requiere ducto y obligatoriamente, al no requerir ducto, pues tiene que cumplir la norma 3631 y cumplir un requisito. Al no tener ducto, debe tener un deflector de humos, cumplir norma de ventilación obligatoriamente y la resolución 0936, porque como en Colombia estos equipos se instalan en el interior de las viviendas, entonces salió una resolución donde aplica que en alturas mayores o iguales a 2000 metros sobre el nivel del mar, estos calentadores está prohibido instalarlos en el interior de la vivienda. Se pueden instalar en el exterior, cumpliendo la norma NTC 3643, la cual habla de que no puede estar expuesto en corrientes de aire. Son artefactos circuito abierto, entonces ahí estábamos hablando porque toman el aire del mismo recinto y evacúan los gases de la combustión del mismo recinto. Por eso es muy obligatorio la norma de ventilación. La potencia nominal de estos equipos tiene que ser menor o igual a 11.7 kilovatios. No puede sobrepasar en su ficha técnica esta potencia para clasificarse como tipo A según la norma NTC 3531. Y lo que estábamos hablando ahora, obligatoriamente estos calentadores deben de tener un dispositivo control de contaminación de atmósfera, ODS. Aquí tenemos un equipo tipo AAS, donde es un calentador de 5.5 litros por minuto. En la parte de aquí arriba tiene una rejilla que le llamamos deflector de humos. Otras marcas tienen un deflector hacia arriba, como la marca Bosch. Aquí tiene un intercambiador de calor, tiene ubicado un termostato de humos, que es el encargado de que si hay problemas de exceso de combustión o temperatura de los gases, él debe apagarse por seguridad. Y el piloto ODS, quiere decir, el piloto ODS es un piloto que debe venir calibrado ante una combustión incompleta en el equipo o en el piloto. Este equipo debe apagarse. También tenemos el calentador tipo B. El calentador tipo B existe en el tipo B1, que son de tiro natural, requieren ducto, traen chimenea corta tiro, y uno de los requisitos fundamentales en la instalación de este calentador es también cumplir la norma 3631, porque son de circuito abierto, y cumplir la norma NTC 3833, que es la norma de instalación del ducto. Obligatoriamente este equipo tiene que cumplir el ducto para evitar que una persona se vaya a intoxicar por evacuación de humos. Nota: no tiene dispositivo OBS, quiere decir, estos calentadores llegaron a Colombia hace más de 20 años. No tienen el BS o sensor de antidesbordamiento de gases o antirrevoco. Que si la norma 3531 actualmente prohíbe estos equipos. La norma 3531 los prohíbe instalar en interior de la vivienda. Entonces ya aquí tiene que haber una resolución para empezar a sacar estos equipos o a instalarle el dispositivo BS. Entonces aquí tenemos el B1, donde hay una chimenea corta tiro, y vemos que en la campana no tiene dispositivo de seguridad de mala evacuación de humos. Calentador tipo B11BS, quiere decir que este es el último calentador que está llegando al país, cumpliendo la norma 3531 y la resolución actual, tiene el dispositivo de seguridad BS. Quiere decir, hay muchos técnicos que están instalando este calentador a la gente que está reponiendo equipos viejos de hace 20 años, y estos calentadores no trabajan más de un minuto, en menos de 40 segundos se apagan, y no han determinado que es porque el ducto donde está instalado el calentador anterior no cumple la norma del ducto, que es la norma 3833, donde habla que tiene que tener una pendiente, tiene que tener un diámetro según el collarín del ducto, y no se puede reducir el ducto. Si el collarín es de 5 pulgadas, el ducto tiene que estar por fuera del collarín. Artefactos tipo B2. Ya estos son calentadores que evacúan por tiro mecánico o forzado. Son de circuito abierto, quiere decir, al traer ventilador no quiere decir que no toman el aire del mismo recinto. Entonces traen ventilador blower. El ducto de estos calentadores son calentadores que el ducto
el diseño lo entrega el fabricante con el calentador. Y hay unos requisitos que tiene que cumplir según las recomendaciones del fabricante. Por ejemplo, estos calentadores también los deben de instalar bajo la norma 3631 porque requieren obligatoriamente la norma de ventilación. Entonces tenemos el tipo B22, que ya es el mismo equipo que vimos anteriormente, tiro forzado, pero el ventilador va después del intercambiador de calor. Ya como le digo, estos equipos no tienen cortatiro, solamente tienen la campana donde está ubicado el ventilador o blower para sacar los productos de la combustión forzadamente. La mayoría de estos artefactos, el dispositivo de seguridad en la mala evacuación de humos es un presostato de humos o un switch de presión de aire. Tipo B22, aquí tenemos una ficha técnica de un calentador AC actualizado con la norma 3531, donde dice que es de categoría 1-2H, quiere decir diseñado para usar gas de una sola familia, gas natural de la segunda del grupo H. Y aquí dice que es de tipo B22. Calentador de paso, trae el ventilador en la parte de arriba del intercambiador de calor. Funciona así, quiere decir, la mezcla aire-gas con el mismo aire del recinto y evacúa por tiro forzado, que es lo contrario del calentador tipo B23. El tipo B23 con ventilador antes de la cámara de combustión, quiere decir, estos calentadores al tener el ventilador en la parte de abajo antes de la cámara de combustión, debajo de los quemadores, la función del ventilador hace un aire insulfado. Ese aire insulfado hace la mezcla aire-gas forzadamente. Estos equipos son los más eficientes y los más modernos en el mercado. Estos son los equipos que vienen con tecnología moderna, quiere decir, son inteligentes, traen código de errores y no tienen válvula hidráulica. La mayoría de estos artefactos tienen un sensor de flujo, un switch, sensor de agua, quiere decir un switch magnético, sensor de agua, que también le llaman flujostato. Entonces aquí vemos una gráfica donde el ventilador arrastra aire y hace la mezcla aire-gas, pero en forma forzada. Que si estos se comportan parecido a los quemadores monoblow, quemadores que usan en la línea industrial de hornos y calderas. Artefactos tipo C. Los artefactos tipo C son los más seguros que existen en el mercado. Según la norma 3527 se dividen en tres: C1, C2 y C3, y en la actualizada habla de más calentadores, ¿cierto? Más tipos. Pero los C1, C2, C3 son de circuito cerrado, cámara estanca y tiro balanceado. Quiere decir, ellos al mismo tiempo que toman el aire de la combustión del exterior, evacúan los productos de la combustión al exterior. Quiere decir, estos artefactos traen ducto incorporado, diseño del fabricante. Quiere decir, el ducto es un ducto que viene incorporado con el equipo y es diseño del fabricante. Y estos artefactos son los únicos que se pueden instalar en baños y dormitorios. Aquí tenemos una gráfica, cómo hace la función del balanceo. Quiere decir, al mismo tiempo que toma aire de la combustión, al mismo tiempo en la combustión están saliendo los gases o los productos de la combustión. Estos vienen a ser ductos concéntricos o también vienen con ductos independientes, dependiendo de qué tipo de artefacto es. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un artefacto tipo C1. Trae dos conductos concéntricos, uno para admisión de aire y otro para evacuar los productos de la combustión. Por ejemplo, esta gráfica aquí es un calefactor de ambiente, que es lo que más se ha instalado aquí en Colombia, en las partes de tierra fría, y son artefactos que se ven mucho lo que es en Argentina, Chile, que son calefactores de ambiente, cámara estanca. Artefacto tipo C2, quiere decir, esta es una gráfica de un calentador de paso, también de línea argentina. Traen un solo conducto para admitir el aire de combustión y evacuar los productos de la combustión en la forma simultánea. Quiere decir, este ducto es una caja torácica donde aquí en el mismo conducto, por una parte evacúa los gases de la combustión en la parte de atrás y aquí toma el aire para la combustión. Entonces este viene a ser el tipo C2. El tipo C3, artefactos tipo C3 traen dos conductos independientes, uno para evacuar los productos de la combustión
y el otro para la admisión del aire de la combustión. Estos gasodomésticos son también muy seguros, y el ducto también viene con diseño del fabricante. Es decir, el ducto de entrada de aire más por debajo del que tiene la salida de los gases calientes de la combustión o productos de la combustión, que vulgarmente también le llaman humos. Tipo C12, C32. Según la norma 3531 actualizada, estos realmente son los más seguros y más modernos que están llegando al mercado, porque ya manejan tecnología, son electrónicos, manejan sistemas de encendido electrónico, sensores de ionización, dispositivos de seguridad como presostatos, son inteligentes, manejan códigos de error. Entonces son cámara estanca y evacúan los productos de la combustión por tiro forzado. Quiere decir, ya estos calentadores son tiro forzado, traen un ventilador, un blower, y forzadamente evacúan los productos de la combustión. El tipo C12 tiene parecido al tipo C1 en el diseño del ducto, es un ducto concéntrico. Y el tipo C32, perdón, tiene tipo diseño C3, ductos independientes, o también, según las normas europeas, el C12 también se puede instalar como C32, según unas gráficas. Tipo C12-32, entonces resumiendo, son cámara estanca o sellados. Trae motoventilador para la evacuación de los productos de la combustión. El ducto es diseño del fabricante. Toman el aire de la combustión del exterior y son de la tecnología más segura que el balanceado, es decir, por la que tiene esas ventajas, que al tener un blower o un ventilador, si el blower no está evacuando bien los gases de la combustión, este equipo no trabaja, este equipo se bloquea, dando una señal al display, a la tarjeta, y un código de error. Aquí tenemos una gráfica de los primeros calentadores tipo C12 que llegaron a Colombia. Quiere decir, como los cámaras estanca realmente son calentadores más costosos, no han llegado mucho al mercado. Pero estos fueron los primeros que llegaron. Aquí tenemos uno marca Classy, donde el ducto es concéntrico. Por la parte del centro va el que evacúa los gases de la combustión, y por el de afuera es donde toma el aire de la combustión. Aquí tenemos una caldera tipo C12, C32. Quiere decir, esta caldera son de las más modernas que han llegado al mercado. Quiere decir, calderas murales, y también se comportan como calderas mixtas. Quiere decir, sirven para calefacción de recintos y sirve para utilizarla como agua caliente sanitaria, para utilizarla como un calentador de paso. Entonces, realmente, estos son los equipos más seguros y, lógicamente, que son los más costosos del mercado. Aquí tenemos, por ejemplo, unos diagramas de las instalaciones de estos ductos. Por ejemplo, esa caldera que acabamos de ver puede funcionar como C12, con la instalación del ducto evacuando por fachada, o como C32, evacuándolo por encima del techo de la residencia. Entonces, estos son ejemplos de conexión de la línea europea.